ayudar a que las personas también tengan bienestar, porque en las dos áreas que trabajo se logra bienestar en distintas formas, ¿no? Es importante, sobre todo para llevarlo como un ecosistema familiar, que me parece el más valioso en tema de información, de que eso no depende de un tema de un papá, de una mamá, sino desde casa, ir generando esa cultura, esa educación. Sí, mira, dijiste, o sea, puntos súper claves, y trata de esa cultura o de esa falta de cultura que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, de tomar esas previsiones y también de sentir que no podemos tener acceso a ciertas estrategias financieras que nos permitan, digamos, tener un poquito de orden, ¿no? Para llegar a una meta, ¿no? Y cumplir determinados sueños. Sí, nosotros, bueno, realmente eso fue súper rápido, porque como te comentaba, tuvimos una receptividad muy grande cuando arrancamos y nos empezaron a llamar de otras ciudades. Entonces, claro, nosotros decíamos, ¿cómo migramos hacia otra ciudad? Porque la logística es un poquito complicada, ¿no? No es solamente yo, es el equipo de trabajo, los materiales, entonces iba a ser muy cuesta arriba. Entonces empezamos a crear una especie de franquicia. Más que todo es presentado por Fly Venezuela, tecnología sin límites. XC2, simplifica tu forma de vestir. Agua Los Alpes, hidrátate con entusiasmo. Hola, ¿qué tal? Por acá Randy Alvarado, estamos en un nuevo episodio de Más que Todo. Seguimos semana a semana conociendo, adentrándonos un poco y viviendo un poco de la experiencia con personas que están haciendo vida entre la dinámica de la publicidad, el mercado en distintos medios. En esta oportunidad vamos a conversar con alguien que, bueno, más allá de que ha generado propósitos en proyectos particulares para el arte, para la cultura, también tiene una escena bien importante en lo que tiene que ver con las finanzas, el cuidado, la proyección y la planificación familiar. Así que bienvenida, Etsi. Estamos acá con Etsi Namens. Corrígeme si es así, ¿verdad? No, me fallé, pero parece por ahí. Genial. Pero igual estás bienvenida aquí, Etsi. Y bueno, gracias por venir a Más que Todo, a compartir un poco de dinámica y a conocer un poco sobre, más allá de los proyectos que estás generando, de qué es lo que estás haciendo. Tienes un proyecto en el tema financiero de muchísimo valor e impacto, del que muchísimas personas tienen que conocer, de proyección, de referencia, asesoría. Pero bueno, antes de entrarnos en materia, aquí tenemos una entrada de presentación. ¿Quién es Etsi? Gracias, Randy. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy una mamá, primero que nada. Ante todo, mamá, esposa, y soy emprendedora y, bueno, apasionada del trabajo y de los sueños. O sea, me encanta soñar, pero materializarlos, ¿no? Que no se queden... Sueños reales. Es que no se queden solo allí. Bueno, hay unos muy locos que de repente no salen todavía, pero con un poquito de trabajo Pero con un poquito de trabajo se puede lograr. Siempre mi mamá me dice que el cielo es el límite, ¿no? Entonces allí vamos. Y bueno, nada, trabajando acá en Venezuela por ayudar a que las personas también tengan bienestar, porque en las dos áreas que trabajo se logra bienestar en distintas formas, ¿no? Porque en el área financiera buscamos un bienestar económico y financiero para esa etapa de vida que llega, por ejemplo, la vejez o los estudios universitarios de los niños. Y bueno, ese acompañamiento con esa asesoría, digamos que ayuda a que las personas puedan tener una tranquilidad, ¿no? Y en mi otro proyecto, que no tiene que ver con finanzas, pero sí con arte, también se genera un bienestar, porque bueno, esto no lo digo yo, pero está comprobado científicamente que pintar relaja y te genera una sensación de tranquilidad, ¿no? Entonces, en esos espacios donde generamos esas actividades de tu arte, tu vino, obviamente la gente se distrae, pinta, incluso se conocen. Entonces, bueno, son dos áreas que generan espacios de bienestar para las personas. Entonces, en verdad que yo me siento muy, muy feliz con participar de esas dos áreas de mi vida. Bueno, fíjate que vamos a conversar de las dos porque las dos son importantes y tienen un desarrollo que me parece muy bonito, más allá del propósito que deja, y es parte de lo que nosotros buscamos en esta plataforma, de estar conversando y conociendo sobre personas que estamos
trabajando día a día, no solo por generar un bienestar en nuestro entorno, sino por creer en las cosas positivas de valor que están en nuestras manos, que podemos cambiar, que podemos mejorar y que incluso poquito a poco podemos ir masificando. Y con esto me gustaría conversar primero sobre el tema financiero. Okay. Fíjate que ahorita dijiste algo que me parece súper interesante y es esa planificación. Muchas personas, más allá de toda la situación, mundo, país, en el tema financiero, nos preocupamos y nos ocupamos por lo que va pasando en el día a día, Exacto. Pensando en que, bueno, no tengo dinero, cómo ahorrar, cómo invierto, pero quiero que mis hijos estudien en la mejor universidad, pero es que la dinámica se va más por una escena de quejas y a veces eso tiene que ver mucho con un tema educativo. Y con un tema de queja digo en razón de que justifican todo y es un mal del ser humano y que a veces justificamos todo y no entendemos que hay cosas que bien podemos cambiar nosotros, de que a lo mejor bien, no me quejo tanto, pero siempre me alcanza algo para tomarme una cerveza, entonces si eso lo ahorra, o con un cigarro, entonces ¿qué? A lo mejor eso lo ahorro y resulta que en un mes no me doy cuenta y tengo $20, bueno, pero es que $20 no suma, sí, pero $20 semanales muchísimo tiempo y en la cantidad de años que tenga mi chamo, a lo mejor algo invierto, a lo mejor algo sucede, con eso puedo hacer un plan de inversión, claro. Puedo hacer algo, y eso creo que es un poco de lo que te has dedicado, en lo que ha sido parte de ese propósito del que tú llegas. Es importante, sobre todo para llevarlo como un ecosistema familiar, que me parece el más valioso en tema de información, de que desde que eso no depende de un tema de un papá, de una mamá, sino desde casa, claro. Ir generando esa cultura, esa educación. Sí, mira, dijiste, o sea, puntos súper claves y trata de esa cultura o de esa falta de cultura que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, de tomar esas previsiones y también de sentir que no podemos tener acceso a ciertas estrategias financieras que nos permitan, digamos, tener un poquito de orden, ¿no? Para llegar a una meta, ¿no? Y cumplir determinados sueños. Y me voy a remontar a contarte una anécdota de que cuando yo arranqué mi planificación personal para mí hace 11 años, mi excusa era yo gano poco y no me alcanza. Y tú acabas de decir que siempre te sobra un poquito, ¿no? Sí. Yo soy fanática de los zarcillos, entonces yo gastaba muchísimo dinero en zarcillos y esa persona que me recomendó planificar un poquito para mi futuro me dijo, ¿cuántos zarcillos te compras a la semana? Y yo le dije 2, 3, ahorita no recuerdo, pero me dijo, cómprate uno y con lo otro apartas un poquito. Entonces venía mi otra excusa, era, pero es que es muy poquito, que también lo dijiste, ¿qué voy a hacer ahorrando 20? Pero es que de 20 en 20 va sumando, entonces se te abre un cuestionamiento como que entonces es mejor no hacerlo. Es mejor no hacer y que transcurran 10, 15 años porque el tiempo pasa volando y no tienes nada. Es mejor tener algo a tener cero, ¿no? Entonces partimos de crear esa conciencia de, mira, vamos a ver qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y ten una previsión para ese futuro porque, bueno, el futuro va a llegar y que más sabroso que va a haber llegado a ese futuro y tener ese blindaje, ¿no? Entonces también buscamos eso y mitigar obviamente todos los riesgos que conlleva ese día a día que vamos viviendo como ser humano, ¿no? Entonces, bueno, tenemos compromisos, tenemos gastos, tenemos también que disfrutar porque también de eso se trata la vida, pero siempre teniendo un poquito de equilibrio. Hay una regla que se llama 50, 30, 20 en materia financiera, ¿no? Que es que vive con el 50%, invierte el 30% y ahorra el 20%. Y paga deudas dentro de ese 20%, tienes que pagar tus deudas también. Pero digamos que es una premisa financiera que mucha gente no utiliza, ¿no? Porque tampoco invierten, ni ahorran, ni nada. Y a veces incluso lo que decía, por desconocimiento. Sí, es desconocimiento muchas veces. Porque mucho en el tema financiero a veces, y yo lo veo con mucha atención y al mismo tiempo preocupación, de que el tema de la educación per se es lo que conlleva a que eso desarrolle futuro que pasa con la educación en general. O sea, todos nos preocupamos por lo que está pasando, por lo que es nuestro entorno y creo que debemos preocuparnos muchísimo más también por las nuevas generaciones, las generaciones de relevo. Todos queremos un mundo cada día mejor, un mundo más perfecto, una dinámica distinta, pero no nos ocupamos en ver qué es lo que estamos dejando nosotros como mensaje, qué es lo que estamos dejando como referencia, cuál ha sido nuestro propósito. Digo, uno cuando es padre que te volteas y dices, lo estoy haciendo bien, ese cuestionamiento importante de decir, más allá de que yo me sienta o esté bien, es lo que estoy dejándole yo a mis chamos, es lo que estoy preparando, y sobre todo en el tema financiero, porque creo que la dinámica en el mundo nos ha enseñado, así como sucedió en la pandemia, a entender cosas que no dependen de nosotros. Desde que hoy puede estar todo bien y de repente mañana hay un cambio particular,
llámese el que sea, Ujú. con Dios nos cuide, con temas hasta de salud, que dice qué pasa si esto sucede y no estás preparado, oportunidades. Entonces creo que esa dinámica tiene un enfoque bien importante porque es el cómo hacer y cómo prepararme. ¿Cuáles son características, Epsi, que tú digas, mira, no necesitas sino guiar con esto? Tú desde un capital mínimo hasta como para que esas personas, madres, representantes que nos ven digan, ah, bueno, y aquí me motivé. ¿Cómo generamos desde aquí incentivar a que esas personas digan, hey, yo también puedo? Bueno, lo primordial obviamente es sentarte a ver cómo está tu realidad económica, sentarte a ver qué haces, o sea, en qué gastas tu dinero, y si eres madre, en qué gastas el dinero también con tu hijo y qué le inculcas a tu hijo en materia financiera. Yo, por ejemplo, con mi hijo, ok, digo, bueno, tenemos un presupuesto para comprar cositas, porque los niños, tú eres Sí, papá. sí, Bueno, tú sabes que sales con un niño y quiero, entonces yo a mi hijo, primero no le digo no hay dinero, porque no me gusta que se cree con ese sentido de sí. carencia, ¿no? Sino le digo, ok, tenemos un presupuesto de tanto, ok, vamos a buscar en la tienda que está dentro de ese presupuesto, que es tanto para que tú compres un slime, por ejemplo. Ujú. Entonces, él empieza a seleccionar, esto está dentro de mi presupuesto, me dice un pichurro de 5 años. Buena Y yo hice educación. dentro del presupuesto. Entonces, bueno, enseñándote ese punto de partida, ver cuáles son mis prioridades y cuáles son esos instrumentos que también pudiera yo tener que en determinado momento me pueden descapitalizar por completo. Por ejemplo, un seguro de salud, que hay muchas personas que, aunque tú no lo creas, no cuentan con un seguro de salud, pero sí tienen la posibilidad de pagarlo. Entonces lo dejan como una no prioridad, pero sabemos que si sufrimos una enfermedad grave, eso te puede descapitalizar por Sí, completo. total. Entonces, uno de los puntos de partida también en materia financiera es eso, mira, tienes que contar con un seguro de salud. ¿Cuánto te cuesta? Esto, bueno, ¿cuánto te queda para diversión? Tanto, tanto. O sea, anotar cuánto gasto. Eso es súper importante, tener un presupuesto. Tener un presupuesto, cuánto gasto en salidas, cuánto gasto en colegio, si no tengo colegio, bueno, cuánto gasto en alquiler, en deudas, etcétera. O sea, todo lo que representa mi vida Planificación. cotidiana, ¿no? Y luego ir destinando ese 50, 30, 20, si es importante hacerlo. Y no colocar todo en una sola canasta. También tenemos un pensamiento cortoplacista, de que quiero sembrar esto hoy, que crezca hoy. Y lamentablemente eso no se ve así. Sabemos que nos vemos motivados porque quiero la ganancia rápida, pero construir bases sólidas requiere tiempo, requiere constancia, disciplina y paciencia. Entonces, hay instrumentos financieros que de repente te puedan dar un margen de ganancia inmediato. Allí coloco un poquito. De repente, si me sobra un poquito, siempre tengo que tener un salvavidas. Siempre tengo que tener algo que me dé esa tranquilidad para el futuro. No puedo jugar con la universidad de mi hijo, no puedo jugar con mi jubilación. Jugar me refiero a colocarlo en una base que no sea sólida, ¿no? Por si acaso. Entonces, bueno, en las asesorías nosotros buscamos es abrirle el panorama y la visión a la persona y que sepa que tengo que tener un fondo de emergencia, por ejemplo. ¿Qué es un fondo de emergencia? Bueno, un dinero líquido, disponible para una situación de 2, 3 meses donde yo no tenga ingresos. Pero un fondo de emergencia no conlleva salidas a cines ni a restaurantes, no, es básico. Ese es el fondo de emergencia para mis gastos Eso iba a básicos. decirte, ¿cómo o qué recomiendas o qué te ha pasado en tu experiencia, por ejemplo, en casos de que, bueno, sí existe una planificación, pero bueno, evidente que de repente dices, ¿cómo manejo el tema de riesgo? No me quiero, o más que el tema, incluso, bueno, riesgo de ansiedad. Es que, mira, tengo eso ahí, no lo utilizo y ¿por qué tengo que guardar tanto? Si yo voy a movilizarlo, ¿qué hacer? O cómo manejarlo de una manera coherente o incluso lo contrario de que, bueno, ¿para qué voy a ahorrar si todos los meses estoy facturando? Sé que hay muchísimas personas y es natural del ser humano de que siempre cuando estás en confort crees que nada Claro. va a cambiar y cuando cambia dices, ¿qué lo preparo? ¿Cómo se debe una persona preparar para que decir, mira, esto es un tema de cultura, esto no se toca, esto se resguarda, esto no va? Bueno, no es sencillo porque es internalizar ese hábito de que hay una parte de lo que yo genero que si estoy en mi etapa productiva lo voy a seguir generando, pero hay una partecita que va a ser un diezmo para mí mismo y que no lo voy a tocar en el desarrollo de mi negocio. Yo entiendo muy bien lo que dices y lo comprendo. Yo genero 10
y si de repente eso lo invierto en compra de más mercancía, voy a generar mucho más que guardarlo. Está bien, pero no inviertas 10, invierte 8 y guarda 2. Entonces, ese es crear ese sentido, porque no todo en la vida es lineal, la vida es como un electrocardiograma, ¿no? Entonces, hoy podemos estar muy bien y no significa que mañana no lo estemos. Puede ser que siempre estemos bien, pero como no lo sabemos, No depende. Entonces no depende de nosotros. Es como un video que yo veía el otro día donde una persona le preguntaba a la otra, por favor, dígame su fecha de nacimiento. 10 de septiembre del 81, ahora dígame su fecha de defunción. Y la persona se quedó así como que, bueno, no sé, porque no es algo que planificas, ¿no? Entonces aquí sí puedes, digamos, blindar. Entonces hablamos también de protección patrimonial en caso de una familia, donde proteges a tu familia de repente con un seguro de vida también, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dinero inmediato que la familia recibe para cubrir esos gastos que ese productor de ingresos llevaba al hogar y ya no está. Entonces es un poquito de conciencia. Mi trabajo, obviamente yo genero un ingreso por eso, pero más allá de eso también mi satisfacción es generar esa conciencia en esa persona de que mira, hay herramientas, están a tu alcance, ve a ver cuál vas a tomar, pero hay herramientas que te pueden ayudar a que tu futuro sea más llevadero y que tu familia esté más blindada. Entonces, allí ya te las expuse y queda de tu lado ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y cómo lo vas a manejar me gusta más porque adelante. al final es un tema de un contexto digamos, masificar, como decimos, cacarear lo importante que es la planificación, porque creo que a veces parte de los errores en cualquier contexto cae de la desinformación. Y es un poco eso, que la gente entienda de que una planificación te puede dar tranquilidad en futuro, le puede dar estabilidad a tu familia, te puede dar que hoy estamos, mañana no lo sabemos, y qué pasa cuando no suceda. Bueno, mira, aquí hay un resguardo. ¿Qué pasa si hoy puedo estar tranquilo, pero en 4 años no? Bueno, tengo un plan de ahorros allí y esto irlo escalando, y me parece bonito el trabajo que has venido haciendo, no solo incentivando, sino ir generando ese propósito de que se entienda, de que hay muchísimas cosas que dependen de nosotros y podemos irlas planificando de manera bien estructurada, pero paralelo a eso, hablando de propósito, hay algo en lo que va en un contraste bien distinto, en una dirección, pero me parece que tienen un súper valor en lo mismo, porque al final va con un tema de planificación, va un tema de objetivo, pero va ramificado al arte. Cuéntanos un poquito, que sé que eres fundadora, cofundadora de un proyecto que también me parece que ha generado muchísimo propósito, ha sido muy referente, sobre todo por lo que deja y genera en todas las condiciones, desde una persona, desde la motivación, hasta lo que generas en drenar y lo que generas en conocimiento. Ese proyecto es Tu Arte, Tu Vino. Sí, mira, Tu Arte, Tu Vino es una marca que fundamos mi esposo y yo en el año 2019. Nosotros nos habíamos ido al extranjero a estar un par de meses afuera, y hace años atrás habíamos visto algo similar en Estados Unidos. Y bueno, eso quedó en mi mente, me pareció cool, chévere, pero pasaron los años. Luego en el extranjero lo volvimos a ver, algo similar. Y bueno, mi esposo, en verdad tengo que darle full crédito porque fue él el que me dijo, haz eso. Impulsó. Sí, él me dijo, haz eso en Venezuela, y yo me puse a investigar. Y en el año 2019 todavía estábamos como en Caracas, aquí dormidos un poquito con las salidas, o sea, no había muchos planes que hacer. Ahorita creo que hay más planes que hacer en la ciudad. Entonces empecé a investigar y vi que no había nada parecido, igual. Había obviamente escuelas de arte, pero no había eventos donde tú fueses a pintar en un restaurante guiado por un artista plástico, que fuese una experiencia, pues, donde tú vas a relajarte, no vas a una clase de arte, vas a que alguien te diga cómo pintar un cuadro y que te quede bonito porque tú no sabes pintar nada. Vas a pasarla bien. A pasarla bien, y te vas a tomar tu copita de vino o otras cosas que quieras y vas a escuchar música en vivo. Entonces es fusionando todo, ¿no? Gastronomía, música, arte, y la gente la pasa bien. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacerlo en Venezuela, vamos a llevar esto a Caracas. Nos pusimos a inventar el nombre, a ver qué nombre le poníamos. Allí hay un dato curioso, porque yo escribí en un cuadernito varios nombres y empecé a poner nombres en inglés, ¿no? Entonces le llego a mi esposo y le digo, mira, ¿qué te parecen? Me dice, ¿pero por qué pones cosas en inglés? Eso es a Venezuela, vamos a hablarlo en español. Vamos a llegar a todo el público, no solo a gente que habla inglés.
Y mi esposo nada que ver con marketing, o sea, no es Nada. especialista en visión marketing clara ni nada, de- fue una visión, ¿no? Nosotros somos abogados de profesión. Y bueno, me dice, ok, español. Entonces me pongo español y bueno, se me ocurrió tu arte, tu vino. Y él me dice, bueno, tu arte, tu vino, pero puro vino. Y yo, bueno, no importa, después la gente toma lo que quiera, pero en principio me combina con el vino, ¿no? Entonces, bueno, tu arte, tu vino, y se quedó así. Y bueno, luego vino la creación del logo, la compra de materiales, cómo lo hacíamos. Y bueno, llegamos a Caracas y empezamos a buscar el local para que hiciéramos el primer evento. Y el 5 de diciembre del 2019 hicimos el primer evento en Altamira Village. 2019, ya 6 años de eso. Sí. O sea, han sido no solo quienes innovaron, sino referentes en todo lo que tiene que ver con ese concepto, que hay varias cosas que quiero tocar de eso porque me parece interesante. Primero, el contexto de cómo se genera, porque si bien es cierto, hay una fusión bien interesante, es una fusión que tiene un target bien particular, más allá de lo que tome, sea un vino, un agua, un refresco, es el que va a un segmento de gente que, más allá de querer ser el mejor artista y querer pintar la mejor pieza, lo que genera en ese acercamiento con el arte, de conocer, mira, a lo mejor en mi vida he tocado un pincel, en mi vida he tocado un cuadro, pero cuando llego y me atrevo digo, hey, Sí. mira lo que hice, y ya generó un tema de motivación paralelo a la magia del arte en cualquiera de sus líneas, de lo que te permite de drenar, de conectar contigo mismo, de aislarte, y que dentro de esa iniciativa que tuvieron han hecho un producto que hoy por hoy ha sido una oportunidad de conexión, porque lo he visto desde marcas, desde comunidades, desde en fiesta, eso de generar algo muy positivo. Es de esa conexión que hay con alguien, esa conexión del contexto de qué pasa después, cómo ha sido un poco la experiencia de esas personas que jamás han tocado y después dicen, mira, fui a tu arte, tu vino, porque me ha pasado con gente en torno que dice magia. Más o menos esa es la palabra. Bueno, hemos tenido bastantes anécdotas a lo largo de toda esta trayectoria, pero en verdad hemos visto personas caballeros, por ejemplo, que los han traído engañados a dónde voy, y cuando llegan, pintar. ¿Qué hago yo aquí? Qué aburrido, caras largas, y después inspirados, casi que terminó el evento, caballero, por favor, deme el pincel, ya, se acabó. Que ya está bueno. y el caballero súper concentrado. En los eventos corporativos, en verdad, nuevamente nombro a los caballeros, son los más concentrados, los más juiciosos, los que les encanta que quede perfecto. Oye, a los médicos les encanta este tipo de actividades porque los relaja. Hemos tenido personas que luego del evento nos han dicho, mira, acabo de salir de un duelo y es mi primera salida y no sabes lo maravilloso que ha sido para mí estar aquí. Y eso fue una persona en particular que se me acercó en un evento y me dijo eso y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo me sentí como que, wow, qué bonito, ¿no? Que fuimos partícipes de esa transición, ese duelo de esa persona, ¿no? Hemos tenido revelaciones de sexo del niño. El proyecto se ha escalado. Allí, sí, hemos tenido despedidas de soltera, donde también pedidas de mano. Hubo una pedida de mano espectacular donde la pareja fue y pintó y él no estaba pintando nada, él estaba escribiendo, ¿te quieres casar conmigo? Y cuando terminó y nosotros fuimos cómplices de todo. Cuando bonito. Terminó el evento, la persona se paró y lo puso y le pusimos una canción especial y fue súper bonito, ¿no? Entonces, bueno, al final han sido momentos que han marcado allí y que la gente nos ha manifestado su experiencia y en verdad es gratificante. Tenemos clientes que han ido como 50 veces, que tienen paredes llenas de cuadros de tu arte, tu vino, que yo les he hecho broma y le digo, mira, ya tú no vas a recibir la guiatura, ya tú sabes pintar. Ya tienen esa membresía. Ya no tienes, entonces eso es bonito, pues. Y eso nos ha permitido expandirnos a nivel nacional e internacional. Entonces... ¿Tienen presencia en otros países ya? Tenemos presencia en Costa Rica, en Chile, en Colombia, en España y próximamente en El Salvador. Amén. Y fíjate, dentro de eso, a mí me deja un punto de muchísimo interés, que es la oportunidad, no sé si fue algo casual, por defecto, que se causó, que es cómo han logrado marcas, llevándole un poco a la parte de publicidad y mercadeo, conectar la necesidad que causaste a través de este proyecto, de este producto, de conectar tema de reflejo de personas a través de una marca
que dicen, esta es la manera en cómo yo comunico. He visto desde marcas de vinos con quien has hecho alianzas, Sí. como en contraste que has hecho eventos corporativos y donde una marca ha visto, esta es mi oportunidad de comunicar, y a mí me deja un mensaje como que este es un espacio donde minimizo todo, todos los centralizo, todos los tengo en silencio, todos los tengo en mi atención, y aquí les suelto información, y en paralelo está generando una actividad con una experiencia de propósito. ¿Eso lo pensaste o fue algo que se ha ido causando como producto per se? Pero de esto me vas a contar en el próximo corte. Más que todo es presentado por XC2. Simplifica tu forma de vestir. Y aquí continuamos conversando y conociendo un poquito. Estábamos conversando sobre el arte, con este proyecto de Tu Arte, Tu Vino. Y bueno, Epsi nos estaba contando o le estaba preguntando sobre si eso nació o se fue creando por el tema de demanda y consumo, la oportunidad de las marcas conectar a través de Tu Arte, Tu Vino para un tema de impulso, para un tema de atención. ¿Cómo ha sido esa experiencia allí en temas de conexión de marcas? Mira, yo creo que no fue planificado. O sea, yo creo que eso fue obviamente calando desde que iniciamos. Había un vacío, obviamente, en la ciudad. Y a nivel corporativo también las marcas nos empezaron a ver como un espacio para que tanto sus clientes, por ejemplo, laboratorios que nos contratan, y entonces invitan a los médicos o a los farmacéuticos para que se conecten con su producto a través del arte, y también las personas, ¿no?, que se conectan consigo mismos, y las empresas que nos contratan buscan de repente ese espacio para sus colaboradores y crear esa sinergia allí, ¿no? Ese, mira, o espíritu de competitividad inclusive, o conexión con ellos mismos, porque han visto que funciona, ¿no? Y que luego la persona se siente bien. De hecho, clientes nos han comentado, mira, cada participante colocó su cuadro en su oficina y todos pasamos haciendo visita de oficina, viendo, ay, ¿cómo te quedó a ti? ¿Cómo te quedó a ti? Y de verdad que se ha creado un ambiente bonito, ¿no? Entonces yo creo que eso ha ido gustando. Nosotros hemos tenido clientes a nivel nacional donde, gracias a la presencia que tenemos en otras ciudades, hemos podido tener eventos, Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, etcétera, 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 en Anzoátegui, por ejemplo, y han sido todos el mismo día, donde cool. En esa empresa han estado pintando el grupo en simultáneo. Entonces es bonito decir, estamos en tal empresa, en tal sitio, tal sitio, tal sitio, y todos están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, eso ha sido para nosotros gratificante, y cada vez vemos más puntos de conexión, ¿no? Porque cada vez a nosotros también nos vienen ideas de superficies distintas a un lienzo que se puedan pintar. Puede ser escalable. Claro, puede ser escalable. Por ejemplo, hace poco hicimos el aniversario de una empresa y pintamos agendas donde la persona, entonces no solamente estás pintando algo tuyo, sino que es algo útil que te lo vas a llevar para tu reunión de trabajo por toda la oficina. Mira, yo pinté esto. Mira, y ahorita comenzaste algo de eso, que bueno que lo expongas. Me gustaría que lo dejes un poco más en detalle de ese tema también, cómo lo puedes escalar, de que no necesariamente Tu Arte, Tu Vino está en Caracas y está en otros países, sino de que las personas entiendan o sepan de que esto puede ser algo, de que puedes tener cobertura a nivel nacional y que como plataforma ya estás establecida y que puedes tener atención. O sea, que no es que dependo de ti. Si mañana quieres estar en Maracaibo, y me da temor porque ayer te vi en Maracaibo y yo quería llamarte por una actividad en Mérida, entonces no sé. Ustedes ya dentro de ese proceso han ido preparando personas, han generado esa estructura que la puedes ir ramificando en toda Venezuela. Sí, nosotros, bueno, realmente eso fue súper rápido porque, como te comentaba, tuvimos una receptividad muy grande cuando arrancamos y nos empezaron a llamar de otras ciudades. Entonces, claro, nosotros decíamos, ¿cómo migramos hacia otra ciudad? Porque la logística es un poquito complicada, ¿no? No es solamente yo, es el equipo de trabajo, los materiales, entonces iba a ser muy cuesta arriba. Entonces empezamos a crear una especie de franquicia donde le dábamos el know-how del negocio y todo lo que era el derecho de uso de marca, porque Tu Arte, Tu Vino es una marca registrada. Entonces tenemos en cada región un aliado comercial que tiene ese derecho mediante contrato de uso y explotación de la marca. Entonces, perfectamente tú puedes ir a Maracaibo, puedes ir, bueno, al Zulia, puedes ir a Carabobo, puedes ir a Aragua, puedes ir a Anzoátegui, puedes ir a Portuguesa, y allí te van a atender bajo el mismo alineamiento y el mismo criterio y con la misma calidad de servicio que tenemos acá.
porque sí generamos todo como una franquicia. O sea que todo tiene que ser igual. Donde quiera que llegues va a ser igual. Sí, todo tiene que ser igual y cuidando la excelencia en nuestros protocolos. Pues. En eso sí somos un poquito rigurosos. Claro, es la marca lo que debe estar ahí. Sí, porque al final es que te distingan por eso. O sea, que tú le digas, mira, tu arte, tu vino, ¿qué particularidad tiene? De repente alguien que ha trabajado con nosotros te va a decir, mira, que son mega organizados y mega puntuales. Entonces, eso nos distingue. Características, pues. Claro, claro. Cuéntame algo desde el 2019 que ustedes nacieron, que bueno, fue una época también de bastante, digamos, proyección. ¿Cómo fue la manera de ustedes comunicar un poco para incentivar y darle propósito a las personas que a veces se frustran por creer y querer tener las mejores condiciones para que eso suceda? Una vez que dices con tu esposo, mira, somos tu arte, tu vino, vamos a la calle. ¿Qué medios utilizaron o a través de qué medios ustedes lograron manificar? ¿Cuáles han sido tus herramientas a nivel de marca, de reconocimiento? Que digas, gracias a que nos fuimos por estos canales digitales, tradicionales, esto funcionó. Bueno, nosotros cuando arrancamos, para nuestros primeros eventos, sí quisimos hacer unas invitaciones a personas de los medios, influenciadores, que fueran a cada evento y vivieran la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso traía consigo una publicidad en redes, ¿no? Eso fue durante los primeros eventos. Claro, luego vino la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, éramos eventos. Todo el mundo. Allí como todo un stop, ¿no? Pero luego surgió, de verdad que fue algo como muy, muy orgánico, realmente, porque sí, invitamos a los influenciadores, hubo una exposición por medio de estas personas que tenían un target adecuado, y luego empezamos a recibir llamadas de medios tradicionales como radio, televisión, que veían esa experiencia, lo veían como algo novedoso y nos llamaban a esas entrevistas y por allí también nos dábamos a conocer, ¿no? Entonces, también usábamos publicidad paga de redes, obviamente, bastante. Ahí hicimos bastante inversión, sí. Y bueno, digamos que eso nos permitió ese crecimiento y obviamente al empezar a crecer en otras regiones, conllevó a que la marca se conociera más a nivel nacional. O sea, si tuvieron influencia en los medios, en este caso el digital de masificar, pero bueno, creo que hicieron de una manera u otra el trabajo correcto, que es ese manual, digamos, de nuestra área, de ir cumpliendo, de comunicar, de ir buscando el efecto de masificación de contenido orgánico, de que de una persona que se vaya contenta y que vaya a entender. Esto un poco para las personas que siempre ven y tienen esa duda de cómo comenzar si no tengo presupuesto. Es tan sencillo a veces de decir las cosas bien, conecta con las personas, que esa persona se va a encargar de masificar la información. De ella van a lograr 3 más y si eso después se le da una fuerza de comunicación, ya sea con ads, con otro tipo de medios, creo que el efecto siempre se va causando, pero es un trabajo importante no solo en el arte, en el financiero, en todo, de hacer las cosas bien, de ir generando una comunidad que tenga credibilidad en eso, y eso creo que ya por default va a ir funcionando y se va a ir generando, pero las cosas no nacen, como siempre decimos acá, de un día para otro. Claro. Creo que no hay nada que tenga un resultado inmediato y cuando lo tienes es de preocuparse, porque tú digas, mira, esto pasó solo. Mira, si eso pasó solo, hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay propósito, no hay canales donde entiendas cuál es tu público, cuál no, y así como se crea, hay cosas que se destruyen de manera inmediata porque no lo entiendes. Entonces creo que dentro de ese proceso ha sido importante los medios, en este caso lo digital, y han ido más allá de medios digitales, han estado presentes como marca ya consolidando y dando difusión, más allá del proyecto como tal de lo que ejecutan, como marca y dándole, digamos, ese efecto de respaldo a todos esos franquiciados. ¿Han generado ustedes alguna labor? Bueno, claro, sí. Obviamente con todas nosotros dentro de la marca mantenemos comunicación constante con todos nuestros aliados comerciales en cada región, ¿no? Entonces siempre estamos ideando estrategias de cómo seguirnos masificando, cómo seguirnos dando a conocer, a nivel corporativo. De repente acá en Caracas, si tengo alguna reunión especial con un cliente o prospecto de cliente para algún evento, le ofrecemos el evento a nivel regional también. Entonces, claro, obviamente el hecho de que de repente estemos en Colombia con determinada empresa y esa empresa también está acá, nos ven, mira, estuvieron en Colombia, vamos a hacerlo acá también. Entonces, eso nos ha permitido masificarnos un poco más. Sin embargo,
a nivel de crecimiento todavía tenemos un nicho importante que seguir de crecimiento, ¿no? Tenemos muchísimas empresas que todavía no han trabajado con nosotros, muchísimas personas que no han ido a nuestros eventos, que quieren ir, que todavía no han ido. Entonces todavía hay oportunidades de crecimiento. Creo que en el arte no tiene tope y sobre todo en la escena que ustedes han ido generando, porque es escalable, es adaptable a cualquiera. O sea, no existe un tema de aburrimiento. Creo que nunca hay nada desde un lienzo que puedas repetir y te quede exactamente igual. Nunca hay una emoción, un sentimiento, una experiencia. Un día estás muy feliz, el otro día estás mucho más que feliz. Un día a lo mejor tienes más nostalgia, y creo que el arte siempre es una plataforma en cualquier rubro. O sea, para el músico, el tocar una guitarra, el cantar, y en la expresión tiene una cavidad que es totalmente amplia. Desde un niño hasta la persona más anciana puede manipular un pincel y ahí puedes hacer algo increíble, hasta que puede terminar diciendo es algo increíble, pero un catarsis que soltó todo lo que tenía y sentía. ¿Con los niños has trabajado? Sí, claro. Nosotros, a raíz de que iniciamos nuestro proyecto, también empezaron a pedirnos eventos para niños. Entonces creamos una submarca que se llama Tu Arte Kids. Y entonces allí empezamos a hacer eventos para niños. Con el mismo concepto, obviamente, bueno, sin el vino y sin el música en vivo porque son niños, pero sí que los peques pintaran su liencito, también figuritas, y bueno, tenemos también cada cierto tiempo nuestros eventos y eventos cumpleaños y todo eso que nos contratan para que los niñitos también pinten. Entonces, bueno, allí tenemos múltiples, múltiples todo target, facetas. Desde un niñito hasta una persona mayor, un corporativo, hasta... No, de todo. Y bueno, incluso hemos también asistido a fundaciones, a hospitales. Esto es ya más tema social, pero muy bonito también, que siempre aporta ese granito de arena, ¿no? Se ha ido desarrollando. Sí. Cuéntame algo. ¿Crees y aplicas la inteligencia artificial? Mira, sí. ¿Sí? Sí. Mi esposo la maneja mucho mejor que yo, pero yo sí. En estos días me echó broma y me dijo, bueno, ¿tú crees que sos un psicólogo? Que me estás preguntando qué opinas de esta situación. Bueno, es un tema de herramienta y análisis común. Y ya cuando agarras el confort, básicamente todo va sucediendo. Ganas la confianza de ese amigo digital que no te va a juzgar, pero te va a guiar. Y en tema corporativo, ¿la has aplicado? Sí la aplicamos. En el tema corporativo la aplicamos tanto para creación de contenidos como para presentaciones que se hacen para propuestas hacia las empresas, internamente, sí se aplica. Sí se ha aplicado. Bueno, Insin, ya estamos a punto de ser cierre acá, pero parte de nuestro propósito y con lo que cerramos es siempre dejando un mensaje positivo, aliento, y me gustaría que desde tu dinámica de todo lo que has podido desarrollar en el tema de financiero como asesora y en el tema de proyectos que has desarrollado marca en momentos, digamos, atípicos, con coyunturas como fue la pandemia, y que hoy por hoy han logrado desarrollar un proyecto referente, un proyecto que cada día va tomando más fuerza, donde sencillamente ustedes vieron una oportunidad, más allá de que lo hayas visto en otros países. Cuando uno tropicaliza aquí en Venezuela, hay escenas que para muchos son sencillas, pero la realidad es que es complejo tropicalizar cualquier tipo de proyecto, desde a veces quizás no entender normativa, desde dónde pasos, marcas, etcétera, pero viste una oportunidad donde tú y tu familia tomaron la iniciativa más que el riesgo de decir, mira, esto vamos. Y creo que parte de una de las cosas positivas y valor que dejamos acá, y también el por qué estás, es de eso, de cuando uno se atreve y marca la posición de que, mira, esto lo voy a hacer. No sé en cuánto tiempo me va a ir bien, no sé cuánto tiempo me va a costar, pero cuando marcas esa dinámica, esos objetivos se logran y vistas una oportunidad en el país que día a día sigues construyendo. No es que ya creció tu arte, tu vino, ahí está, sino que sigue diciendo a todos esos jóvenes emprendedores y empresarios que todavía tienen ese temor y que todavía piensan de que es como los bebés, que estoy buscando la mejor condición, la mejor manera, y no. El momento lo tenemos ahora, las oportunidades son o no son, dependen de nosotros. ¿Qué mensaje le puedes transmitir tú y qué mensaje le puedes dar como tu caso de éxito en desarrollo? Decir, mira, yo lo logré, sí se puede, hay oportunidades o no hay oportunidades en el país. Sí, bueno, el que no arriesga ni gana ni pierde, es lo primordial. Y constancia, perseverancia y creértelo, creer lo que estás haciendo, hacerlo desde el corazón, obviamente. Para nosotros no ha sido fácil
pero creemos en lo que hacemos y siempre estamos buscando reinventarnos, eso es importante. Y pensar en función de generarle bienestar a los demás también te trae cosas positivas. Obviamente, por añadidura vas a tener bienestar tú, pero hacerlo desde el corazón, eso va a funcionar. Nosotros somos persistentes y somos pacientes y obviamente eso es lo que nos ha llevado al éxito en ambas áreas. En mi caso, en el área financiera, bueno, 11 años trabajando en esto y creo y sigo creyendo y bueno, todo tiene altibajos, pero se sigue dando esa asesoría con propósito. Y en el caso de Tu Arte, Tu Vino, bueno, obviamente arrancamos casi antes de la pandemia. Vino la pandemia, nos reinventamos, hacíamos cosas digitales y allí seguimos y seguimos creciendo y buscamos cómo evolucionar. Entonces yo le digo a todo el mundo que se atreva a hacerlo, que se atreva a hacerlo y que no deje de intentar las cosas, que mil cosas hay por hacer. Totalmente de acuerdo, y fíjate que dijiste dos palabras que para mí son siempre agrado, que es el continuar, la insistencia, la perseverancia, el tener marcados objetivos. Las cosas definitivamente no suceden o por suerte o por casualidad, son cosas que nosotros creamos, generamos y a veces no nos damos cuenta en el momento que lleguen, pero creo que la particularidad es saberla identificar y saber decir, bueno, ya tengo las condiciones en que, bueno, este es el momento, porque ya sean las condiciones de tiempo, en decir, en este momento lo puedo hacer, y enfocarte, y cuando no te das cuenta dices, esto está sucediendo, pero como lo decía al inicio, no esperar que el momento soñado ni el momento preciso, creo que eso lo podemos causar, y es un poco siempre el mensaje que me gusta dejar a mí de modo personal a las personas, de no buscar justificación ni excusa con nada. Las mejores condiciones las tenemos nosotros en nuestro entorno, no dependemos de una escena del mundo, de una escena país, de una escena económica, de una escena política, dependemos en principio de lo que nosotros podemos hacer y cambiar, y en función de eso podemos determinar dónde eso suceda, cuándo eso suceda, pero si esperamos que todos nos llegue y que todos nos lo sirvan, creo que las condiciones hasta en el tema del propósito y el valor que les da eso son totalmente distintas. Así es. Gracias, Etsy, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Qué gustazo haber podido conocerte, conversar y bueno, y ver qué hay detrás de esa marca personal, de ese proyecto como asesora financiera y de ese proyecto Tu Arte, Tu Vino, el que muchísimas personas conocemos, pero a veces queremos entender un poco qué hay detrás y quiénes son las personas que han trabajado. Te espero en uno. Claro que sí. Yo soy Randy Alvarado y esto es Más que Todo.